En medio del ruido y la prisa de la ciudad, Javier caminaba con pasos firmes y mirada fija en su teléfono. Era un hombre acostumbrado a controlar todo: sus negocios, sus horarios, su vida. Pero esa tarde, algo extraño detuvo su rutina. En una calle poco transitada, entre edificios altos y modernos, una figura pequeña llamó su atención. Una mujer vestida con ropa sencilla, con una bolsa gastada en la mano, salió apresuradamente de una choza que parecía olvidada por el tiempo. Javier la observó sin poder apartar la vista. Había algo en ella que despertó una curiosidad que no esperaba. La mujer miraba nerviosa a su alrededor, como si tuviera miedo de ser vista. Sin pensarlo, decidió seguirla a una distancia prudente, sin que ella se diera cuenta. La calle por donde caminaban era estrecha y polvorienta, muy diferente a los centros comerciales y oficinas donde Javier pasaba la mayoría de sus días. Ana, la mujer, parecía cargar una carga invisible. Su paso era rápido, casi temeroso, pero no podía acelerar más porque llevaba consigo una pequeña bolsa con medicamentos y algo que parecía un frasco. Javier se preguntó quién sería y qué la hacía estar tan ansiosa. Él no era de esos que se detienen fácilmente, pero esta vez una fuerza extraña lo empujaba a continuar. Mientras caminaba detrás de Ana, Javier intentaba recordar por qué aquel rostro le resultaba familiar. No encontraba respuestas y se preguntaba si su mente jugaba una mala pasada. Sin embargo, una sensación en el pecho le dijo que debía seguir adelante, que había algo importante esperando al final de ese camino. Finalmente, llegaron a la choza. Una construcción precaria, con paredes de madera vieja y un techo de lámina oxidada. El lugar parecía abandonado, pero Ana entró sin dudar, cerrando la puerta con cuidado detrás de ella. Javier se quedó afuera, observando en silencio. Fue entonces cuando escuchó un sonido que le heló la sangre. Un llanto débil, apenas audible, que venía del interior. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Sin saber muy bien por qué, sintió la necesidad de entrar. Miró a su alrededor, pero la calle estaba vacía. Nadie parecía prestar atención a la pequeña choza escondida entre los edificios. Entonces, con una mezcla de temor y determinación, Javier empujó la puerta lentamente. Adentro, la luz era tenue y la atmósfera, pesada. Ana estaba arrodillada junto a un niño que parecía muy enfermo. El pequeño tosía débilmente, y sus ojos cerrados mostraban un sufrimiento profundo. Ana le hablaba con voz suave, acariciándole la frente y administrándole el medicamento con cuidado. Javier sintió una punzada en el pecho que no podía explicar. El lugar no tenía nada de lo que Javier estaba acostumbrado. No había máquinas, ni camas limpias ni médicos. Solo una mujer, un niño y el amor con que ella cuidaba de él. Durante un momento, Javier se quedó paralizado, observando la escena con una mezcla de admiración y tristeza. Entonces Ana levantó la mirada y lo vio. Sus ojos se abrieron con sorpresa y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Javier sintió que algo dentro de él se rompía, y sin poder evitarlo, recordó una historia que había olvidado hace mucho. La historia de una enfermera que lo había salvado cuando era un niño pequeño, en un momento en que nadie más creía que sobreviviría. Pero, ¿podría ser verdad? ¿Era posible que aquella mujer humilde, en aquella choza perdida, fuera la misma persona que le había dado una segunda oportunidad en la vida? Javier dio un paso adelante, con la voz temblorosa, y pronunció su nombre. Ana dejó al niño con cuidado y lo miró con lágrimas en los ojos. No había palabras, solo el reconocimiento silencioso de dos almas unidas por un pasado que ahora comenzaba a revelarse. En ese instante, Javier comprendió que su vida, con todo su éxito y riqueza, no tendría sentido sin ese encuentro. Y que la historia que estaba a punto de contar no solo cambiaría su destino,
sino también el de muchas personas que aún vivían en la sombra. Ana parpadeó varias veces, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. La voz de Javier, ese hombre que ahora estaba frente a ella, había desenterrado recuerdos que llevaba décadas guardados en lo más profundo de su corazón. «Javier, ¿eres tú realmente?», preguntó con un hilo de voz, sin poder ocultar la emoción que comenzaba a inundarla. Javier asintió lentamente, sin poder apartar la mirada de Ana. Por un momento, ambos quedaron en silencio, dejando que el peso de aquel encuentro se instalara entre ellos. Ana había dedicado su vida a cuidar a otros, pero jamás imaginó que el niño al que había salvado algún día regresaría para encontrarla en ese rincón olvidado. Ella lo invitó a entrar más adentro de la choza, donde la luz era aún más tenue y el ambiente más cargado de recuerdos. Javier miraba alrededor con atención, tratando de comprender cómo alguien podía vivir en esas condiciones, pero al mismo tiempo, cómo esa mujer emanaba una fuerza inquebrantable. En la pared, colgaban fotos descoloridas y notas manuscritas que hablaban de batallas ganadas y pérdidas dolorosas. Ana comenzó a relatar con voz suave y pausada. Recordó aquel día hace tantos años, cuando encontró a Javier, apenas un niño, tirado en la calle, febril y sin fuerzas para seguir luchando. La salud de Javier pendía de un hilo, y el hospital más cercano estaba demasiado lejos para llegar a tiempo. Sin pensarlo dos veces, Ana se llevó al pequeño a aquel refugio improvisado y comenzó a cuidarlo con lo poco que tenía. Medicinas básicas, agua limpia y mucho amor. Fue difícil, admitió Ana. No sabía si ibas a salir adelante. Pero algo en ti me hizo luchar con más ganas, como si salvarte a ti me diera esperanza a mí también. Javier escuchaba cada palabra con el corazón acelerado. Nunca había oído esta parte de su historia, y ahora, sentirla de labios de Ana le daba un peso nuevo a su vida, uno que no podía ignorar. La conversación se interrumpió momentáneamente por el llanto del niño enfermo. Ana se levantó y caminó hacia el con pasos firmes. Javier la siguió, sintiendo cómo la emoción crecía dentro de él. Al ver al pequeño, recordó sus propios días de fragilidad, de incertidumbre, cuando la vida parecía un hilo tan delgado que podía romperse en cualquier instante. Ana le contó que, a pesar de la pobreza y la falta de recursos, siempre había tratado de hacer lo mejor para aquellos que necesitaban ayuda. Su vida no había sido fácil. Perdió a su familia muy joven y se había quedado sola, sin apoyo, pero nunca perdió la vocación de cuidar. Esa choza, aunque humilde, era su santuario y su lugar de esperanza. Javier comenzó a entender que aquella mujer, a quien ahora veía no solo como una enfermera, sino como un ángel guardián, había vivido sacrificios que él jamás imaginó. Por primera vez, la admiración que sentía se mezcló con una profunda gratitud y un deseo urgente de devolver todo lo que Ana había hecho por él. Ana, con voz más tranquila, le preguntó qué hacía ahora, cómo había llegado a convertirse en el hombre exitoso que veía frente a ella. Javier explicó que, aunque había tenido una infancia difícil, había trabajado duro para salir adelante, motivado por la idea de que su vida tenía un propósito mayor. Pero siempre hubo un vacío, una parte de su historia que le faltaba, y ahora sabía que esa pieza era ella. El tiempo pareció detenerse mientras compartían recuerdos y esperanzas. Javier prometió que no dejaría que Ana siguiera sola en ese lugar, que haría todo lo posible para ayudarla a ella y a todos los que, como ellos, vivían olvidados en las sombras de la ciudad. Antes de despedirse, Ana tomó la mano de Javier con fuerza y le dijo que esa promesa significaba más que cualquier fortuna. Porque para ella, la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la esperanza que juntos podían crear. Javier salió de la choza con la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No solo había encontrado a la mujer que le había salvado la vida, sino también un nuevo propósito que lo llenaba de fuerza y determinación.
Javier salió de la choza con la mente llena de recuerdos y emociones que no esperaba revivir. Mientras caminaba por la calle polvorienta, el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Cada paso que daba parecía acercarlo no solo a su auto, sino también a una nueva comprensión de su vida y su pasado. La imagen de Ana cuidando al niño enfermo no se borraba de su mente. Pensó en todas las veces que, en su infancia, se había sentido débil, asustado y solo, y como aquella mujer desconocida había sido su único refugio. No podía evitar preguntarse cómo alguien con tan pocos recursos había tenido tanta fuerza para salvarlo. Decidió volver a la choza al día siguiente. Quería hablar con Ana más, conocer su historia a fondo y, sobre todo, ofrecerle su ayuda. Pero antes, necesitaba pensar en un plan que fuera más allá de simples palabras. Al día siguiente, Javier regresó con una mochila llena de cosas, medicamentos, alimentos, mantas y hasta un pequeño aparato portátil para medir la presión y la temperatura. Ana lo recibió con una mezcla de sorpresa y agradecimiento. Al ver todo lo que traía, sus ojos se llenaron de lágrimas. No era solo la ayuda material, sino el gesto de alguien que finalmente veía su lucha y la valoraba. Mientras instalaban algunos de los objetos en la choza, Ana comenzó a contar más detalles de su vida. Habló de los años que pasó estudiando enfermería, con la esperanza de ayudar a quienes no tenían acceso a hospitales. Contó cómo perdió a sus padres en un accidente y cómo, desde entonces, había dedicado su vida a cuidar a niños enfermos y personas olvidadas por el sistema. Javier escuchaba atento, cada palabra le hacía sentir más conectado con ella. Su corazón se ablandaba al ver a esa mujer fuerte y frágil al mismo tiempo, que había elegido vivir en medio de la pobreza por un compromiso tan noble. Pero no todo era esperanza en la historia de Ana. También compartió momentos de desesperación, noches en las que no sabía si el niño a su cuidado iba a sobrevivir, o días en los que la soledad y la tristeza la ahogaban. Sin embargo, siempre encontraba fuerzas para seguir, porque en cada pequeño progreso veía la luz que mantenía viva su fe. Javier se dio cuenta de que él también había estado solo en muchas etapas de su vida, pero había tenido suerte de encontrar apoyo en otros momentos. Reflexionó sobre cómo el éxito y el dinero no llenaban esos vacíos emocionales. Ahora entendía que su encuentro con Ana era mucho más que una casualidad. Era una llamada para hacer algo verdadero y significativo. Los días siguientes, Javier comenzó a visitar la choza con más frecuencia. Traía médicos voluntarios, medicinas y alimentos. Juntos, Ana y él organizaron pequeños grupos de ayuda para los vecinos de ese barrio olvidado. Poco a poco, la choza dejó de ser un lugar de sufrimiento para convertirse en un símbolo de esperanza y lucha. Pero no todo fue fácil. Javier enfrentó resistencia de algunos vecinos que desconfiaban de su llegada, y de autoridades que preferían ignorar aquella zona. Ana le recordó que la verdadera batalla no estaba solo en curar cuerpos, sino en cambiar mentalidades y abrir puertas cerradas por años. Una tarde, mientras Javier revisaba algunos documentos para gestionar permisos, recibió una llamada inesperada. Era su asistente, con noticias preocupantes. Un competidor estaba tratando de sabotear uno de sus negocios más importantes. La presión volvió a aparecer, y Javier sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Sin embargo, esa noche, al volver a la choza, Ana lo esperaba con una sonrisa cálida. Le recordó que no estaba solo y que juntos podrían enfrentar cualquier dificultad. Esa simple frase le dio fuerzas para continuar. Javier comprendió que esta historia no solo cambiaría la vida de Ana y su comunidad, sino también la suya. Por primera vez, entendía que la verdadera riqueza estaba en las conexiones humanas, en el poder de la empatía y el compromiso. Mientras la ciudad se sumergía en la oscuridad, él se prometió a sí mismo que nunca olvidaría a la mujer que le salvó la vida y que ahora,
Juntos, empezarían a escribir un nuevo capítulo lleno de esperanza y justicia. Ana miró fijamente a Javier mientras él entraba de nuevo en la choza. El ambiente estaba cargado de emociones, pero también de una determinación silenciosa que ambos compartían sin necesidad de palabras. Aquella pequeña vivienda, que parecía tan frágil, se había convertido en el epicentro de un cambio que ninguno de los dos podía prever. Javier se sentó junto a Ana y el niño enfermo, que esta vez parecía un poco más tranquilo. Mientras ella le administraba las medicinas con manos firmes y cuidadosas, comenzó a contarle cómo, a lo largo de los años, había visto pasar por esa choza a muchos niños en situación crítica, a veces sin esperanza. No todos sobreviven, dijo con una tristeza profunda, pero cada vez que uno lo logra, siento que mi lucha tiene sentido. Ana le explicó que su labor no solo consistía en curar enfermedades físicas, sino también en ofrecer compañía, consuelo y, sobre todo, esperanza. La gente aquí no solo necesita medicinas, también necesita creer que alguien se preocupa por ellos, aseguró. Javier asintió, comprendiendo que la verdadera batalla estaba en mantener viva esa chispa de esperanza. Durante los siguientes días, Javier intensificó sus visitas. Llevaba consigo más medicinas, alimentos y también pequeños regalos para los niños del barrio. Poco a poco, la comunidad comenzó a abrirse y a confiar en ellos. Ana le enseñó a Javier que cada sonrisa de un niño recuperado, cada palabra de agradecimiento, era una victoria mucho más grande que cualquier contrato de negocios. Una tarde, mientras caminaban por las calles del barrio, Ana compartió con Javier historias de personas que habían perdido todo, pero que seguían luchando por sobrevivir. Historias que nunca llegaron a las noticias, pero que para ella eran tan importantes como cualquier titular. Javier escuchaba con atención, sintiendo cómo su visión del mundo se transformaba. Sin embargo, no todo era fácil. La pobreza extrema, la falta de servicios básicos y la indiferencia de las autoridades hacían que cada día fuera una batalla constante. Javier se dio cuenta de que sus recursos, aunque importantes, no bastaban para cambiar un sistema que parecía diseñado para mantener a esas personas en la oscuridad. Una noche, mientras revisaban planes para ampliar la ayuda, Ana le confesó a Javier que sentía miedo. Miedo de que su esfuerzo fuera en vano, de que el sistema los aplastara antes de que pudieran lograr algo real. Javier la tomó de la mano y le dijo que no estaban solos, que juntos enfrentarían cualquier obstáculo. Esa misma semana, Javier organizó una reunión con líderes comunitarios y profesionales de la salud para diseñar un plan a largo plazo. Querían crear un centro de atención médica que pudiera atender no solo a los niños, sino a toda la comunidad. Ana estaba emocionada, pero sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos. Mientras tanto, la relación entre Javier y Ana se fortalecía. Compartían no solo un pasado, sino también una misión común. Javier comenzó a comprender que su éxito en los negocios no le había preparado para esta nueva lucha, pero estaba dispuesto a aprender y a darlo todo. Un día, mientras Javier estaba en la choza, un grupo de vecinos se acercó para agradecerle. Habían visto los cambios y sentían que, por primera vez en mucho tiempo, había una luz al final del túnel. Ana sonrió al ver esa escena y susurró, «Esto es solo el comienzo». Pero también llegaron las dificultades. Una mañana, Javier recibió noticias de que su competidor había intensificado sus ataques en sus empresas. La presión aumentaba y el estrés amenazaba con desbordarlo. Sin embargo, cada vez que sentía que no podía más, pensaba en Ana, en el niño y en la gente que dependía de su ayuda. Esa noche, mientras Javier se sentaba en silencio en la choza, Ana se acercó y le dijo, «Recuerda por qué empezamos esto. No es solo por nosotros, es por todos los que aún esperan una oportunidad». Sus palabras fueron un bálsamo para Javier, quien sintió renovada la fuerza para seguir adelante.
La historia de un empresario y una enfermera humilde se entrelazaba ahora en una lucha común por la vida, la dignidad y la esperanza. Ambos sabían que el camino sería largo, pero juntos estaban dispuestos a cambiar el destino de muchos. La noticia del proyecto de Javier y Ana comenzó a correr entre los vecinos, despertando esperanza y también recelo. Algunos veían con buenos ojos la ayuda, mientras que otros se mostraban desconfiados, acostumbrados a las promesas incumplidas y al abandono. Sin embargo, Ana les recordaba que esa vez era diferente, que ella misma había estado allí cuando más lo necesitaban. Javier, por su parte, se enfrentaba a una nueva realidad. En su mundo de negocios, las cosas no eran tan sencillas ni justas como había imaginado. Sus competidores no dudaban en usar tácticas sucias para detenerlo, y esa batalla comenzaba a afectarlo no solo profesionalmente, sino también emocionalmente. La presión crecía, pero él no podía permitirse rendirse. Había personas que dependían de él ahora. Una mañana, mientras visitaba el barrio con Ana, Javier observó un grupo de niños jugando en la calle con una pelota vieja y desgastada. Los niños reían, pero sus ropas y rostros mostraban las duras condiciones en las que vivían. Ese momento fue un golpe para Javier. Comprendió que, aunque él había superado su pasado, muchos otros seguían atrapados en la misma pobreza y abandono. Decidió que no bastaba con construir un centro médico. Había que transformar toda la comunidad, crear oportunidades y cambiar las historias. Pero para lograrlo, necesitaba aliados. Comenzó a buscar apoyo en organizaciones no gubernamentales, empresas locales y voluntarios dispuestos a trabajar por un cambio real. Mientras tanto, Ana se convirtió en el corazón del proyecto. Con su experiencia y dedicación, enseñaba a las madres y padres cómo cuidar mejor a sus hijos, cómo prevenir enfermedades y dónde acudir en casos de emergencia. Su humildad y amor por la gente ganaron poco a poco la confianza del barrio. Pero no todo fue fácil. Un día, cuando Javier y Ana estaban reunidos con algunos líderes comunitarios, apareció un hombre que se presentó como representante de la municipalidad. Con voz autoritaria, les advirtió que no podían seguir adelante con el proyecto sin los permisos correspondientes, y que si no cesaban sus actividades, tendrían problemas legales. Esa amenaza fue un golpe duro. Javier sabía que burocracias y corrupción eran obstáculos constantes en su camino. Ana, sin embargo, no perdió la calma. Le recordó que la verdadera fuerza estaba en la comunidad, y que si todos se unían, podrían exigir sus derechos y hacer que sus voces fueran escuchadas. Javier tomó la decisión de organizar una asamblea vecinal para informar a todos sobre la situación y buscar apoyo. Fue un día crucial. La plaza del barrio se llenó de personas que, aunque cansadas y desconfiadas, tenían la esperanza de un futuro mejor. Javier habló con sinceridad y pasión, y Ana acompañó sus palabras con testimonios de madres que habían visto mejoras en la salud de sus hijos gracias a la ayuda que estaban recibiendo. Esa reunión marcó un antes y un después. La comunidad decidió unirse y luchar junto a Javier y Ana. Comenzaron a recoger firmas, organizar protestas pacíficas y buscaron el apoyo de medios de comunicación locales para visibilizar su causa. La batalla legal no tardó en llegar. Javier tuvo que enfrentarse a abogados, a reuniones interminables y a presiones cada vez más intensas. Pero cada vez que sentía que la fuerza lo abandonaba, recordaba las caras de esos niños y la mirada de Ana, que nunca dejó de creer. Por su parte, Ana continuaba trabajando en la choza y en las casas cercanas, brindando atención y esperanza. A veces, la fatiga la vencía, pero la sonrisa de un niño sano o el abrazo de una madre agradecida la impulsaban a seguir adelante. Un día, mientras Javier revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada inesperada.
Era un periodista que quería contar la historia de aquel barrio olvidado y de la mujer que había salvado la vida de un niño que ahora luchaba por devolver esa esperanza a su comunidad. La entrevista se convirtió en un éxito. La historia llegó a oídos de personas que nunca antes habían prestado atención a ese rincón de la ciudad. Comenzaron a llegar donaciones, voluntarios y, lo más importante, atención pública. Javier y Ana entendieron que su lucha estaba lejos de terminar, pero también que no estaban solos. La esperanza había comenzado a crecer, y con ella, la posibilidad de un futuro distinto. Javier no podía creer lo rápido que había cambiado su vida en tan poco tiempo. Lo que comenzó como una visita impulsiva a una choza humilde, se había convertido en una misión que le daba un nuevo sentido a su existencia. La entrevista que había dado el periodista despertó una ola de apoyo inesperada, y ahora el barrio estaba lleno de voluntarios, donaciones y promesas de ayuda. Pero con esa atención también llegaron las presiones. Las autoridades comenzaron a exigir permisos, a revisar cada paso que daban, y Javier se dio cuenta de que la burocracia era un enemigo más difícil que cualquier competidor empresarial. Ana, sin embargo, seguía firme, recordándole que la paciencia y la constancia eran la clave para avanzar. Una tarde, mientras caminaban por la calle principal del barrio, Javier observó a un grupo de niños que jugaban con una pelota improvisada. Sus risas eran el contraste perfecto con la dureza del entorno, y esa imagen le recordó por qué todo valía la pena. Se volvió hacia Ana y le dijo: «Esto no es solo salvar vidas, es devolverles la infancia que merecen». Ana sonrió, pero sus ojos reflejaban el cansancio acumulado. Sabía que la lucha era larga y que cada pequeño paso era una victoria. Contó a Javier que, a pesar de la ayuda externa, muchos seguían enfrentando problemas de desnutrición, enfermedades crónicas y falta de acceso a educación. «Hay heridas que no se ven», Javier le dijo con voz seria, «y esas son las más difíciles de sanar». El proyecto comenzó a expandirse. Con el apoyo de médicos voluntarios, lograron organizar jornadas de salud periódicas, talleres de nutrición y charlas para padres. Ana se encargaba de coordinar cada detalle, y Javier invertía recursos para que todo funcionara. La choza ya no era un refugio solitario, sino un centro de esperanza para toda la comunidad. Pero la sombra de la oposición seguía presente. Algunos líderes locales veían el proyecto como una amenaza, y comenzaron a boicotear las reuniones y a desacreditar el trabajo de Ana y Javier. Una vez, durante una visita, encontraron que la choza había sido vandalizada, con mensajes de advertencia pintados en las paredes. Fue un golpe duro, pero no suficiente para detenerlos. Javier decidió entonces convocar a una reunión con todos los vecinos para reforzar la unidad. Habló con pasión, recordándoles que juntos eran más fuertes y que ningún obstáculo podía vencer la fuerza de la comunidad cuando luchaban por un bien común. Ana añadió que cada gesto de solidaridad era un paso hacia un futuro mejor, y que la esperanza era el motor que los mantendría firmes. La reunión fue un éxito y despertó en la gente un sentido renovado de pertenencia. Se organizaron grupos para cuidar la choza, para vigilar que no volviera a ser dañada, y para mantener viva la llama de la esperanza en el barrio. Javier y Ana sabían que no podían bajar la guardia. Un día, Javier recibió una llamada que lo sorprendió. Era un empresario conocido, famoso por sus obras sociales, que quería unirse al proyecto. Javier sintió una mezcla de emoción y desconfianza, pero decidió darle una oportunidad. La llegada de ese apoyo significó más recursos, más manos dispuestas a trabajar y una mayor visibilidad para la causa. Con cada avance, Ana y Javier se acercaban más a su sueño: un centro de salud completamente equipado, un lugar donde nadie tuviera que sufrir por falta de atención médica. Pero sabían que el camino aún era largo y que cada día traería nuevos retos. Una noche,
Mientras revisaban los planes en la choza, Ana confesó a Javier que a veces sentía miedo. Temía que el cansancio o las dificultades los vencieran. Javier la tomó de la mano y le dijo: «No estás sola. Vamos a lograrlo juntos, por ti, por mí y por todos los que creen en esta lucha». El barrio, antes olvidado, comenzaba a renacer gracias a la fuerza de dos personas que no se rindieron ante la adversidad. Javier y Ana habían encontrado en su encuentro casual una razón para transformar vidas, y esa historia apenas comenzaba. Javier despertó esa mañana con una sensación extraña, una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que ese día sería crucial para el proyecto que había empezado con Ana. El centro de salud, un sueño largamente acariciado, estaba a punto de recibir una inspección oficial que decidiría su futuro. Si pasaban la revisión, podrían continuar con la ayuda, pero si fallaban, todo podría venirse abajo. Mientras se preparaba para salir, recordó las palabras de Ana la noche anterior: «No importa lo difícil que sea, juntos podemos lograrlo». Esa frase le dio la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que venía. Al llegar al barrio, la atmósfera era distinta. Los vecinos se habían reunido frente a la choza, que ya había sido ampliada y acondicionada. Habían limpiado las calles, pintado paredes y decorado el lugar con flores y carteles hechos a mano. Todo el barrio parecía respirar esperanza. Los inspectores llegaron puntuales y comenzaron su evaluación con seriedad. Revisaron los registros médicos, las instalaciones, los equipos y la organización general. Javier sentía como cada minuto era una eternidad, y su mirada buscaba la de Ana para encontrar apoyo. Ana, con su serenidad habitual, explicó cada detalle con claridad y pasión. Habló del compromiso de la comunidad, de las historias de superación que habían nacido allí, y del impacto positivo que ya estaban logrando. Su voz tembló solo una vez, cuando mencionó al niño que había salvado años atrás, y cuya historia había inspirado a Javier. Finalmente, los inspectores se retiraron a deliberar. El silencio se apoderó del lugar, y Javier sintió que el corazón le latía con fuerza. Ana lo miró a los ojos y le apretó la mano, transmitiéndole confianza. Después de lo que parecieron horas, los inspectores regresaron con una noticia que cambió todo: el centro de salud había sido aprobado. Podían continuar y expandir sus servicios, siempre bajo supervisión, pero con total apoyo oficial. La alegría explotó en el barrio, y las lágrimas de Ana reflejaban la emoción contenida durante tanto tiempo. Esa aprobación fue un impulso para todos. Javier y Ana comenzaron a planear nuevas jornadas de atención, incorporaron voluntarios y buscaron alianzas con hospitales de la ciudad para mejorar la calidad de la atención. La comunidad empezó a soñar con un futuro distinto, más justo y saludable. Sin embargo, la felicidad también trajo nuevos desafíos. Un grupo de opositores, molestos por el cambio que el centro representaba, comenzó a difundir rumores para desacreditar el trabajo de Javier y Ana. Decían que la ayuda no era gratuita, que había intereses ocultos y que el barrio estaba siendo usado para otros fines. Javier decidió enfrentar esas acusaciones con transparencia. Organizó reuniones abiertas donde explicaba todo, mostraba los recursos y escuchaba las preocupaciones de los vecinos. Ana apoyaba con su testimonio personal y su trabajo constante. Poco a poco, la verdad comenzó a imponerse y la confianza volvió. Mientras tanto, el niño que Ana había salvado años atrás, ahora un joven sano y fuerte, comenzó a involucrarse en el proyecto. Su presencia era un símbolo de que la esperanza y la lucha podían transformar vidas. Javier lo vio como una señal de que su misión tenía un impacto real y duradero. Un día, mientras caminaban por el barrio, Javier confesó a Ana que nunca imaginó que ese encuentro fortuito cambiaría tanto su vida. Ana sonrió y le dijo que a veces, las casualidades no son tales,
sino señales que la vida pone en nuestro camino para que hagamos lo correcto. Con cada paso, con cada sonrisa y con cada historia de superación, el barrio renacía. Lo que empezó como una simple choza, se había convertido en un faro de esperanza para muchos. La lucha seguía, pero ahora sabían que juntos podían vencer cualquier obstáculo. Javier y Ana habían encontrado en su amistad y compromiso la fuerza para transformar el presente y construir un futuro mejor para todos. Después de tantos meses de lucha, sacrificio y esperanza, el barrio comenzó a transformarse de una manera que nadie había imaginado. La choza que una vez fue un refugio humilde, ahora era el corazón palpitante de una comunidad que aprendía a soñar. Javier y Ana, unidos por un destino inesperado, seguían firmes en su misión, conscientes de que aún quedaba mucho por hacer. La inauguración oficial del centro de salud fue un día lleno de emoción. Vecinos de todas las edades se reunieron para celebrar, y el aire se impregnó de alegría y agradecimiento. Javier, con una mezcla de nervios y orgullo, pronunció unas palabras que resonaron en el corazón de todos. Esto no es solo un edificio, es la prueba de que cuando nos unimos, podemos cambiar nuestra realidad. Ana, con lágrimas en los ojos, recordó cómo todo comenzó. Desde aquella noche en que salvó la vida de un niño enfermo, hasta ese momento en que la comunidad entera celebraba un logro que parecía imposible. Cada sonrisa aquí es una victoria contra la indiferencia, dijo, y su voz tembló por la emoción. Pero no todo era celebración. Los desafíos seguían presentes. Las condiciones sociales y económicas del barrio no se resolvían de la noche a la mañana. Aún había familias luchando contra la pobreza, la falta de empleo y el acceso limitado a la educación. Javier y Ana sabían que su labor debía ir más allá del centro de salud. Con la experiencia acumulada, comenzaron a desarrollar programas de capacitación para jóvenes y adultos, buscando que pudieran encontrar trabajo y mejorar sus vidas. Organizaron talleres de emprendimiento, clases de alfabetización y actividades culturales para fortalecer el sentido de comunidad. El barrio, poco a poco, estaba renaciendo en todos los sentidos. El joven que Ana había salvado años atrás se convirtió en un símbolo vivo de esa transformación. Ahora participaba activamente en los programas y apoyaba a quienes, como él, habían tenido una segunda oportunidad. Su historia inspiraba a todos a no rendirse nunca, a creer en el poder del cambio. Una tarde, mientras Javier y Ana caminaban por las calles, observaron cómo un grupo de niños jugaba en un parque recién construido, un espacio que antes era solo tierra seca y abandono. El brillo en los ojos de esos niños les confirmó que cada esfuerzo había valido la pena. Sin embargo, Ana confesó a Javier que a veces sentía que la batalla era interminable. Había noches en las que el cansancio y la preocupación por el futuro la invadían. Javier, con una sonrisa suave, le recordó que no estaban solos, que toda una comunidad y muchas personas en la ciudad creían en ellos y en su sueño. Aquella noche, mientras miraban las estrellas desde el pequeño techo del centro, Javier reflexionó sobre cómo la vida da vueltas inesperadas. Pensó en el niño enfermo que una vez fue y en la mujer valiente que le salvó la vida. Pensó en cómo esos momentos habían cambiado su destino para siempre. Ana y Javier comprendieron que, aunque el camino había sido duro y a veces incierto, habían encontrado en la lucha y en la solidaridad la verdadera esencia de la vida. Su historia era un testimonio de que la esperanza, el amor y la perseverancia pueden derribar cualquier muro. El barrio, antes olvidado y marcado por la desesperanza, ahora era un faro que iluminaba el camino para otros. La historia de Ana y Javier se había convertido en un ejemplo para quienes creen que, incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay espacio para la transformación. Al final, el empresario que una vez siguió a una mujer hasta una choza no solo encontró a la enfermera que le salvó la vida, sino también un propósito que le dio un nuevo sentido a su existencia. Juntos,
Demostraron que el verdadero éxito no está en el dinero ni en los títulos, sino en las vidas que tocamos y en el legado que dejamos. Y así, entre luchas y victorias, lágrimas y sonrisas, Ana y Javier continuaron su camino, sabiendo que el futuro pertenece a quienes no temen soñar y actuar por un mundo mejor.